Las opiniones presentadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien las emite. La información presentada no está basada en carpetas de investigación. Este episodio contiene lenguaje no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Nancy tenía 41 años de edad cuando fue reportada como desaparecida aquí, en la Ciudad de México. Ella tenía más de 20 años trabajando como coordinadora administrativa en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nancy era mamá, o es mamá, de 2 jóvenes. Hace tiempo había perdido a su esposo de una forma muy cruel. Un dolor que llegó a esa familia y que a lo largo del tiempo trataron de irse recuperando. Llegó el 10 de agosto de 2019, ese día en el que Nancy no llegó a casa. Todos se preguntaron qué había ocurrido con ella. La reportaron como desaparecida y desgraciadamente encontraron su cuerpo sin vida en el Estado de México. Hoy han pasado varios años desde que este hecho ocurrió. Había un detenido, quien era el vecino, una persona que mantenía una relación con ella. Tenían las pruebas suficientes para poder seguirle un proceso, pero lamentablemente fue dejado en libertad. Hoy el caso se ha retomado y hoy sí existe una orden de aprehensión en contra de esta persona. Hoy tenemos a su hijo Gael en el estudio de ausencias y hoy queremos conocer la historia de esta mujer que en su momento escuchamos en los medios de comunicación. Quédense con nosotros a escuchar la historia de Nancy. Gracias por estar con nosotros una semana más. Soy Samaria Mávil. Y en el estudio, como lo mencionaba, tengo a Gael, hijo de Nancy, uno de sus 2 hijos de Nancy, con quien estoy muy agradecida por el hecho de que esté aquí. Gracias, Gael. Gracias por haber venido. Es algo no muy común en ausencias que un hijo venga a hablarnos del caso de su mamá. Estamos acostumbrados a escuchar a las mamás, o incluso a los papás o los mismos hermanos, hablar del caso de sus hijos, de sus hermanos, pero nunca habíamos tenido a un hijo hablando del caso de su mamá y creo que eso es algo que duele más. Quisiéramos que nos contaras quién era Nancy. Pues Nancy, mi mamá, de las personas más nobles que he conocido, amorosas, trabajadoras, siempre luchando por sacar adelante a la familia, a mí y a mi hermano. Siempre trataron de dar la mejor vida posible. El amor creo que era lo que siempre estaba presente. Era muy detallista, cuidadosa. De verdad nos daba prácticamente todo lo que ella podía para mí y para mi hermano. ¿Tu otro hermano cómo se llama? Diego. Diego. Se llama Diego. Él, me comentas, tiene actualmente 21 años. 21 años, es correcto. O sea, cuando todo esto pasó, Diego prácticamente era un menor de edad. Es correcto. ¿Tú qué edad tenías en ese momento cuando tu mamá...? Cuando mi mamá fallece, yo iba a cumplir 20 años. 20 años. 20 años. Ya comentábamos también una edad que pues bueno, la mayoría de nosotros disfrutamos mucho. Pasas del adolescente rebelde a ser un poquito más adulto, a disfrutar de la universidad, por ejemplo. Y a ti te tocó vivir momentos muy difíciles en tu familia. Primero, pues bueno, tu papá, ¿no? Que ya lo vamos a platicar también ahorita. Y luego ocurre lo de tu mamá. Es decir, ustedes en su familia han pasado por pérdidas muy dolorosas.
Vamos a platicar de esto un poco más adelante, pero bueno, Nancy trabajaba en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así es. Ella era coordinadora administrativa. Exactamente, ¿qué hacía Nancy ahí? No, pues ella, todo el tema de administrativo, como lo comentas, de la comisión, hacía muchos reportes, corregía muchas actas, todo el tema administrativo de la primera área, que era la más importante de la comisión, era la encargada ella. Ella pues trabajaba de lunes a viernes, en su trabajo le gustaba mucho trabajar ahí, o sea, era un trabajo que realmente ella adoraba. Ella era muy feliz ahí en su trabajo, o sea, le gustaba mucho lo que hacía. Y cada vez siempre iba por más, ¿no? Siempre quería hacer, a ella siempre ha dado más de lo que le pedía, ¿no? Siempre era muy trabajadora, todo excelente, o sea, muy, muy dedicada a su trabajo. ¿Cómo te gustaba decirle? ¿Cómo le decías mamá, ma? O sea, así como que mamá como que soy un poquito muy cerrado, ¿no? Sí. O sea, siempre la comunicación que tuvimos siempre fue muy abierta, muy fluida, entonces sí era como de ma o no sé, cosas más coloquiales, ¿no? Así como que para tener esa relación muy, muy pues, cercana. Y tú fuiste su primer hijo, su primogénito, o sea, todo lo consentido o todo lo del hijo consentido te tocó a ti. Sí, casi. ¿Y con tu papá cómo era la relación? No, pues para mí él siempre ha sido como un superhéroe, ¿no? Yo lo tengo muy claro. Fue un poquito más cerrada que con mi mamá, claramente, pero siempre fue el ejemplo, ¿no? Siempre él ha sido como el ejemplo de mi vida, de todo. Yo lo veo como una super persona, ¿no? Ahorita que ya lo ves, que tú lo vives como responsable de una familia. Sí. Digo, yo lo veo como un superhéroe, también siempre dio todo por nosotros. Él trabajaba igual, él trabajaba en DHL, igual súper trabajador. Él es la prueba de que realmente puedes superarte, ¿sabes? Claro. Entonces yo lo admiro, lo sigo admirando, aunque ya no esté, yo lo admiro completamente. O sea, prácticamente ellos se la pasaban trabajando durante el día. Exacto. Tenían trabajos que eran muy demandantes. ¿Y quién los cuidaba a ustedes? Bueno, desde siempre hemos estado con mis abuelos, ¿no? Ellos siempre han estado al frente de nosotros. Siempre hubo esa parte de, pues como ellos trabajaban, nosotros pues tocar ser un poco independientes, ¿no? Sí estábamos con mis abuelos, pero pues ellos, no sé, tenían también sus actividades, ¿no? Entonces siempre yo, mi hermano, pues éramos, bueno, yo el que estaba al pendiente de mi hermano, ¿no? O de uno mismo, ¿no? Que tenía que hacerse de comer, entonces siempre fuimos como creciendo como con esa parte más fuerte, ¿no? Independiente, que te haces como que un poquito responsable de ti mismo. Todo esto ocurre, bueno, en la alcaldía Magdalena Contreras, en la colonia El Tanque. Ahí es donde ustedes vivían, y digo vivían porque hoy ustedes ya no están ahí. O sea, creo que es un lugar que te trae buenos y malos recuerdos, ¿no? Y hoy, pues bueno, está alejado de tu vida, pero creo que el regresar ahí, pues abre muchas heridas, ¿no? Sí, no, es una vida, ¿no? Completamente 20 años que pues ahí en ese hogar pues crecimos, mis abuelos siempre vivimos con ellos, pero fue un hogar para todos porque el hogar que teníamos siempre se construyó en familia, ¿no? No es como cuando lo dejamos, ¿no? Entonces lo vimos crecer ese lugar, esa casa. Le fuimos poniendo granitos de arena a toda la familia para que se volviera una casa, nunca pensamos que lo íbamos a dejar, ¿no? Exactamente. Entonces, una vida, ¿no? Escuelas, amigos, el regresar, como dices acá, pues sí es completamente diferente y doloroso a lo que nunca esperaste vivir. Una familia viviendo en una colonia de aquí de la Ciudad de México con vecinos, ¿no? Con vecinos que pareciera ser que son inofensivos, con vecinos que a lo mejor no se meten en tu vida, yo no me meto en la tuya, cada quien vive su vida normal. Pero aquí hubo una persona que estuvo también presente en sus vidas y es justamente uno de sus vecinos. ¿De quién estoy hablando? De Cristian. Esta persona vivía muy cerca de ustedes, al parecer solo lo separaba una casa. Es correcto.
¿Cómo era Cristian como vecino? O sea, ¿cuál era la relación que tenías con él y con su familia? Pues te comento, igual toda la vida ellos han vivido ahí. Ellos, más que nada el acercamiento que tuvimos precisamente porque tenía papelería, ¿no? Entonces, pues de la escuela siempre adquirías todo con ellos, ¿no? Claro. Entonces fue como ese primer acercamiento. Ya después, pues sí, empezamos él pues es un poquito más grande que yo. Entonces, siempre, y bueno, hombre, ¿no? Entonces siempre hubo como que una conexión, ¿no? Sí, o sea, de chavos, ¿no? Un acercamiento y pues nos llevábamos bien, ¿no? No éramos amigos, no éramos enemigos, éramos conocidos que nos veíamos, nos saludábamos, oye, ¿qué necesitas? Oye, platicábamos como cualquier otro vecino, ¿no? Pero sí, un poquito, yo llegué a ir a su casa, ¿no? A compartir videojuegos, cosas de ese estilo, pero no cada 8 días, o no salir de fiesta, o no, ¿no? O sea, como que sí acercándonos, pero no tan decir, ay, es mi amigo, ¿no? Sí. O sea, entonces, Como unos vecinos que conviven algo normalmente. normal. Ujú. Ok, ¿él qué edad tenía en ese entonces? El bueno, ahorita te hablo que nos llevamos aproximadamente 9 años, más o menos. Bien. Entonces, en ese entonces ha de haber estado por los 30, ¿no? Más o Ajá, menos. ok. Hasta que llega el día en el que tu papá pierde la vida. ¿Qué ocurrió ese día? ¿Qué día fue exactamente cuando ocurrieron los hechos? En esa ocasión, ese día fue 25 de junio de 2018, justamente. Mi papá, pues él se transportaba en una moto, ¿no? Él llegaba a casa aproximadamente 10:30, 11 por tarde, ¿no? Y lo recuerdo perfectamente. En ese entonces, bueno, esa hora, pues yo me preparaba para la escuela, yo ya tenía que estar dormido. Entonces mi casa, pues, da justamente a la avenida principal, ¿no? Es la única que hay. Entonces, llega mi papá, pues, escucho la moto, escucho que está abriendo el zaguán y escucho un grito. Vivíamos en un andador. Se me hizo de cierta forma normal, ¿no? Como que dije algo X, pero se escucharon detonaciones. Entonces, como que esa incertidumbre de salir, no salir, pero como que algo ya te llamaba, ¿no? Dices, ¿qué pasó? Entonces, pues ya, lo inevitable, pues salimos, alcanzamos a salir y pues mi papá estaba tirado pues sí, a la puerta de la casa. Le habían, tuvo 8 impactos de bala y la moto, pues digamos que no fue como un asalto, porque la moto quedó en el lugar. No se la llevaron, no se llevaron pertenencias, nada. Simplemente a él lo dejaron en la puerta de su casa. Correcto. Y lloviendo ese día para acabarlo, horrible. Ya enseguida pues yo salí, ya con lo que yo había escuchado, pues ya estaba muy alerta. Entonces salí, ya salimos, empezamos a salir en mi familia, en la casa, pues vivían mis abuelos, mi abuela, algunos vecinos que estaban igual por llegar, que estaban llegando, pues se acercaron a ver qué había pasado. Pero de esas suertes, ¿no? Que hacen que en el momento no pasa nadie, que no hay nadie, ¿no? Es Sí. extraño. ¿Él perdió la vida en el instante o perdió la vida ya en el hospital? No, fue en el instante. De hecho, tenía los impactos de bala fueron de adelante. Fueron de frente y por la parte de atrás. Enfrente de la avenida que tenemos, bueno, de la casa, está la barranca. Entonces era muy fácil perderse, ¿no? En la barranca, te digo, ya era noche, estaba lloviendo. Entonces, poca iluminación, la lluvia, de verdad nos hizo las cosas imposibles, ¿no? Sí. ¿Investigaron más allá de ese día? Pues bueno, ya no se pudieron mover con el duelo, ¿no? El dolor de ver a tu papá en esas condiciones, pero posteriormente denunciaron todo lo que ocurrió. ¿Sí hubo un seguimiento a este caso? O sea, ¿se sospecha de alguien que haya cometido el crimen? Hasta ese momento no. Realmente fueron noches de terror, de película, que nunca te imaginaste vivir. De verdad, horrible. Después de lo que pasó, pues ya sin haber
puesto como tal una demanda, una denuncia, sino simplemente el debido proceso, ¿no? ¿Qué pasa? No, horrible. Muchos seguimientos. En las noches posteriores a eso, pues escuchaban muchas motos rondando y no sabías ni qué onda, ¿no? No sabías porque no éramos de problemas, no teníamos, no sé, como que algo que llamara a la gente. Entonces estábamos muy confundidos en ese entonces, ¿no? Tu papá no tenía enemigos, No teníamos problemas para nada, o sea, amenazas recientes. nada. Y él que nos haya comentado igual, nada, o sea, que tuviera algún problema o algo, ¿no? Y era evidente, ¿no? O sea, pues estás tranquilo, ¿no? Estás bien. Y no teníamos hacia dónde voltear, ¿no? Entonces fue completamente algo con los ojos cerrados. Empezamos con las investigaciones, tratar de buscar cámaras o buscar algo. Y en este proceso, te estoy diciendo que fue en la primera semana en el velorio, en todo eso, pues empiezan las llamadas de extorsión, ¿no? Entonces, yo precisamente, en ese entonces, mi mamá fue la que recibió la llamada, ¿no? De extorsión. ¿Saben qué? Pues dan carpetazo o pues las cosas se van a poner peor, ¿no? Entonces, hasta ese momento, tratamos de dejarlo ahí. Sí. ¿No? Con todo el dolor, ¿no? Dijimos, la tranquilidad, pues es primero. Claro. ¿No? Entonces, ya no se movió más. Simplemente, pues con todo el dolor del mundo, pues tratamos de seguir con nuestra vida. Tratamos de seguir la rutina que seguíamos teniendo. Sí, con más precaución, con más alerta, pero no sabías hacia dónde, ¿no? No sabías ni qué onda. ¿Cómo cambió tu vida después de lo que ocurre con tu papá? No, pues fue horrible, la verdad. Te digo, fue en junio. Yo en ese junio estaba terminando la vocacional. Estaba por entrar a la universidad, en el Politécnico. Estaba estudiando química industrial. Ya no pude, ¿no? Realmente el ciclo escolar se pospuso. Yo entraba en enero, pero pues a raíz de todo esto, ya no era, bueno, yo me puse a trabajar, pero aún así en mi trabajo yo seguía teniendo esas visitas extrañas, ¿no? Así como que muy, muy extraño, ¿no? Pues sí, yo ya dejé la escuela. Es precisamente, creo que ya ni siquiera fui a mi graduación, ¿no? Fue en ese tiempo de que, o sea, fue algo muy que no pude yo ni siquiera disfrutar esa parte de que salí de la escuela. Y pues sí, de verdad hubo mucha, pues sí, parte de seguridad de que íbamos a algún lado y nos teníamos que cambiar diferentes transportes para evitar o asegurarnos que no nos estuvieran siguiendo. ¿Y Cristian se acercó a ti en ese momento? Hasta ese momento, no. Sí, me acuerdo que sí, pues obviamente en los rezos y todo eso habían estado presentes, pero no como un acercamiento, o sea, como algo igual, normal, ¿no? No como un acercamiento de ¿qué necesitas? Que estoy aquí para apoyarte. Hasta ese momento, no. Pasan los meses. Llega justo este 10 de agosto de 2019 y creo que es una fecha que, híjole, porque era tu cumpleaños, es tu cumpleaños, el 10 de agosto. ¿Qué pasó ese día? Porque, pues bueno, después de lo de tu papá, fue una pérdida muy grande. Ustedes estaban recuperando de esa pérdida, tratando de volver a retomar sus vidas y pasa lo de tu mamá. Pasa este hecho tan doloroso, pero ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue ese 10 de agosto del 2019 por la mañana? Ese día, precisamente, igual creo que o sea, recuerdo perfectamente todo como si hubiera sido ayer. Era un día que igual estaba nublado, lloviendo. Ya teníamos como la idea de que yo quería tener una reunión, no tan grande, pero sí una reunión, ¿no? Me levanto temprano, empezamos a barrer, pues ahora sí que el patio, a arreglar todo. Y en ese momento mi mamá me dijo que iba a ir al psicólogo, que tenía cita en el psicólogo, lo cual sí se me hizo muy extraño porque por la fecha, ¿no? O sea, ella cuando son nuestros cumpleaños, o sea, deja todo, ¿no? A un lado, dejaba todo a un lado. Recuerdo perfectamente que le dije, yo te acompaño, yo voy, yo te llevo, yo esto.
ella, no, me dijo, no, yo voy, tú quédate a organizar, a hacer las cosas. Y ella salió de la casa 11 de la mañana y me dijo, yo llego aquí a las 4, ¿no? Por tarde. Entonces, yo ya me quedé organizando todo. Dieron las 4 de la tarde y yo todavía le mandé mensaje. Me acuerdo que le mandé mensaje, le dije, le avisé que iban a venir más familiares. Le dije para que pudieras pasar a comprar más cosas. Y me respondió, sí, amor, al rato te veo. Un mensaje normal, como si ella lo estuviera escribiendo. Ya llegan las 8, no llega. Las 10, ya no llegó. En ese tiempo, llamada tras llamada. Yo no sabía dónde estaba el psicólogo, pero sabía, exactamente no, pero sí como que la zona, ¿no? Entonces yo acudí al lugar, mínimo esperando encontrar el carro, ¿no? En nuestro carro y saber que estuviera por ahí. Sí. Lo cual pues no tuve éxito, no tuve ningún éxito. Regresé a casa esa misma noche, ya con mis familiares, ya con amigos, pues la fiesta ya se había echado a perder. Y ya, entonces, entre los familiares que estábamos, los amigos, empezamos a ir a los hospitales, a recorrer pues todo lo que es la Magdalena Contreras. Llegamos hasta aquí, a hospitales, todo, y fuimos a la fiscalía todavía para ya reportarla a mi mamá. Eso fue igual el domingo. Nos dieron los fotovolantes, todo lo que lo que nos dan. Y empezamos a repartirlos con todos mis amigos, mis familiares, todas las zonas que pudiéramos tener alguna idea de dónde podía haber estado. Saliendo de la fiscalía, me marcan unos familiares y me dicen, ¿sabes qué? Encontramos el vehículo precisamente a unas cuadras de la comisión. Entonces, ellos ya lo reportan, llega la policía, pues no toqué nada. Fue la única pista o el único acercamiento que tuvimos hasta entonces. Sí, su auto entonces estaba muy cerca de su trabajo. Y ella, o sea, el trabajo de Nancy estaba o está ubicado más por el centro de la Ciudad de México o por dónde está exactamente. No, precisamente está igual en la Magdalena Contreras, está Periférico y Luis Cabrera, es donde está el edificio de la comisión. O sea, no estaba tan lejos de tu casa. No, tampoco, o sea, ya. Para que se tardara, no sé, cualquier cosita, o sea, el vehículo sí estaba escondido como en la entrada de una plaza, escondido, bueno, estacionado. Entonces, hasta ese momento, pues fue lo único que encontramos, nada más. ¿En el vehículo qué hallaron? Nada, o sea, ni siquiera hubo como señas de forzamientos, de forcejeos, sangre, algunas otras manchas, nada. Creo que si no mal recuerdo, el vehículo todavía seguía abierto. Hasta entonces, ¿no? ¿Sus cosas personales estaban todo ahí? Bien, todo, ni siquiera que lo hayan intentado abrir o que hayan robado, nada. Todo estaba intacto, todo estaba bien, solamente que no tenía el seguro de las puertas. ¿Su teléfono lo encontraron ahí? No. Pasa ese día. Ustedes la empezaron a buscar de diferentes formas. O sea, ya había un reporte de desaparecida, o sea, ya había un reporte de búsqueda, no de ella, una ficha. Empiezan las investigaciones, pero ustedes empezaron a buscarla también como familia. ¿Cómo la empezaron a buscar después? Pues te digo, realmente la familia nos apoyó mucho. Hicimos redadas, algunos por la zona norte, sur, por diferentes sectores. Y ya que estuvimos en la familia, mientras estaba repartiendo fotovolantes, nosotros seguíamos en la fiscalía, ¿no? Tratando de que nos apoyaran, nos hiciéramos igual como algún otro tipo de búsqueda, ¿no? En ese momento ya era casi en aproximadamente las 8, 9 de la noche, en la fiscalía, ya día domingo. Sí. Entonces, ya no nos dejaron salir de la fiscalía, ya que dan las 12 de la noche, 1 de la madrugada, pues ya nos informan que hallaron un cuerpo cerca de Valle de Bravo.
y pues teníamos que pasar a reconocerlo, ¿no? Mediante las fotografías. Entonces, pues ahí me doy cuenta que era mi mamá. ¿Quién reconoce el cuerpo? Pues no, yo. Tú reconociste el cuerpo de tu mamá. Uh-huh. ¿Entraste solo? En ese momento fue nada más por las fotografías, porque digo, ella estaba en el Estado de México. Entonces, pues sí, mediante los tatuajes que ella tenía, la ropa que ella portaba, todo, pues sí, se trataba de mi mamá. ¿Nunca viste el cuerpo ya de tu mamá? ¿Solo por fotografías? Solamente por ¿Nunca fotografías. Después, incluso en el féretro ya no? No, por las circunstancias ya no se pudo. Yo ya no, obviamente yo no quise ir a reconocer el cuerpo hasta el Estado de México. Pero sí en la primera instancia pues fui el que reconoció a mi mamá. ¿Qué te dijeron sobre el cuerpo de Nancy? ¿Cómo fue hallado? ¿Tenía golpes, heridas? Sí, tenía, pues digo, ahí son muy directos, ¿no? Las fotografías también son muy crueles, muy crudas, ¿no? Al tacto. Entonces, sí, ya nos informaron más o menos hace cuánto tiempo había sido hallada, en dónde fue hallada y pues el motivo o lo que le causó la muerte, ¿no? ¿Cuál fue la causa de muerte? Fue asfixia. Uh-huh. Bien. Ella fue encontrada en un paraje de Villa de Allende, uh-huh, es decir, rumbo a Valle de Bravo, uh-huh, esta zona pues boscosa. Boscosa, sí. ¿Cómo la hallaron? ¿Quién fue la persona que encontró el cuerpo? Pues así como lo declara en la carpeta, fue igual creo que un policía que estaba pasando y que vio el cuerpo, porque tampoco fue muy tirado hacia adentro, fue muy cerca a la carretera. Entonces sí fue como muy fácil de reconocer, ¿no? La verdad fue muy, muy rápido en cuanto a esto que nos avisaron, de que pasó todo a que nos avisaron, pues la verdad fue muy rápido como pasaron todas las cosas. Sí. ¿Cómo le diste la noticia a tu hermano? ¿Él se enteró luego o sí esperaron a darle la noticia después? Porque tú fuiste el que recibió el primer impacto, pero después llegas a casa y tienes que darle una explicación, el hecho de que tu mamá ya no va a regresar. ¿Qué le dijiste a tu hermano? Pues realmente esa noche, ya para amanecer domingo, nos acompañó gente de la fiscalía, psicólogos, diferentes personas, precisamente para tratar de amortiguar un poquito la noticia, que no sonara tan cruda la noticia para todos. Seguíamos todos reunidos, ¿no? Estaba la familia reunida, ya los tuvimos que juntar, hablar con ellos. La psicóloga fue ella fue la que les dio la noticia como tal, ¿no? Porque nosotros, pues, imagínate con qué cara, cómo puedes tú dar una noticia de ese impacto, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Tus abuelos estaban ahí, todos. Uh-huh. Por ambas partes, ¿no? De paternos y paternos. Y tíos, mis primas, ¿no? Estaban en la casa. Y pues sí, se les pidió que ellos dieran la noticia, ¿no? Para, no sé, a lo mejor que suene un poquito más... Menos doloroso. Menos doloroso, ¿no? Menos doloroso, aunque yo creo que es imposible, ¿no? El hecho de tus abuelos perder a su hija, tú perder a tu mamá, tu hermano también perder a tu mamá, y venir de una pérdida tan grande como lo fue la pérdida de tu papá, pues imagínate, no me quiero imaginar todo lo que se les vino a la mente en ese momento, ¿no? Porque primero mi papá y luego ahora mi mamá. O sea, ¿quién nos quiere hacer tanto daño? ¿No? O sea, me imagino que por tu cabeza pasó, ¿qué ocurrió? ¿No? O sea, mi mamá iba al psicólogo, ella ya tenía tiempo yendo a ese lugar. Sí. Bien, pero ella nunca llegó. O sea, al psicólogo nunca fue. Para nada. No, ella ya no llegó para allá. ¿Hubo cámaras de seguridad que le dieran seguimiento al auto? Sí, hubo cámaras de seguridad. Sí, desde que sale de la casa se ve, sí, cómo ella llega a la plaza. Ahí a San Jerónimo le dice, llega a la plaza
pero ya no se ve más. Ya no hay más. Se ve como el vehículo baja, ¿no? Todo. Llega, se detiene y hasta ahí. Ya no hay más rastro hasta que pasa, ¿no? O sea, ella no se dirigió al psicólogo, sino fue a una plaza comercial, Así a un es. centro comercial. Ajá, al centro comercial de San Jerónimo Lice. Ahí también en la Magdalena Contreras. También. Bien, ella llega al centro comercial y dentro del centro ya no se le dio seguimiento a las cámaras de seguridad. ¿Con quién fue la persona que en la que se reunió? No, ya no. No. De hecho, pues sí lo tratamos de hacer, pero ya no hubo acceso a esas cámaras, ¿no? Había una cámara del C5 que daba donde estaba el vehículo, pero lo tapaba el puente de la supervía. Entonces era ya imposible ver exactamente con quién o qué pasó después. Me imagino que le dieron seguimiento al teléfono, a la geolocalización. Este teléfono, ¿qué fue lo que les dijo? O sea, la investigación al teléfono, ¿qué fue lo que arrojó? ¿Cuáles fueron los últimos números con los que Nancy habló? Pues eso realmente fue un trabajo muy bueno, muy asertivo, porque precisamente más que nada el mensaje que yo le envié, ¿no? Entonces, cómo todavía alcanzó a escribirme y en dónde me escribió. Entonces, desde ahí empezó a derivarse porque no había cámaras, no había nada, no había cómo saber. Entonces, empezamos a ver la geolocalización, la sábana de llamadas y le dimos todo ese seguimiento, ¿no? La familia trabajó en eso, la fiscalía, en encontrar ciertos números a los cuales se repetían en la sábana de llamadas, para de ahí poder acceder a la geolocalización. Sí. El último mensaje de Nancy fue contigo. Sí. Fue ese último mensaje que te dijo, sí, mi amor. Fue el último. Llamadas. Sí, hay miles de llamadas, pero ya no entraban, ya no contestaban, ya se desconectó el celular. No era WhatsApp, ¿no? Pues ya no le llegaban los mensajes, ¿no? Bien. Entonces, esa fue como que lo más fuerte que tuvimos para saber o cómo encontrar cómo fueron los hechos. Nancy tenía una pareja en ese entonces. Y hablamos primero de Cristian porque Cristian era su pareja. Este amigo, vecino, tenía una relación con tu mamá. ¿Esta relación era oficial? O sea, ellos sí estaban saliendo oficialmente. Sí. En ese tema siempre fue muy cuidadosa mi mamá, ¿no? Nunca quiso dañarnos, ¿no? Para nada. Entonces siempre fue muy cuidadosa y muy discreta, ¿no? A ese hecho. Nunca, de cierta forma yo también respetaba, ¿no? Como yo respetaba siempre sus acciones, tanto de mi papá como de mi mamá. Entonces yo nunca me metía más allá de lo que era padre e hijo, ¿no? Claro. Entonces yo respetaba hasta cierto punto lo que ellos hicieran. Yo nunca cuestioné a mi mamá, nunca le pregunté abiertamente, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo te veo con esta persona o así? No, simplemente pues yo dejaba, ¿no? Yo no tenía por qué de alguna forma tener o poner alguna traba, ¿no? Algún candado para ella. Entonces, sí era evidente, ¿no? Que salían o que los veía, que se veían. Y de cierta forma, pues también nos dábamos cuenta, ¿no? Ya hasta cierto punto lo aceptamos, Sí. ¿no? Pero sin... Sí, o sea, tratamos como que también darle ese espacio, ¿no? De poder Retomar su vida, claro. Sí salíamos, ¿no? Llegamos a salir juntos, ya con Cristian, pero pues lo asimilábamos, ¿no? Sí. No era como que ya nos dijeron ya esto, pero era evidente, ¿no? Y en esas salidas veías cómo trataba Cristian a tu mamá. ¿Cómo la trataba? ¿Cómo era la relación entre ellos? Pues era buena, o sea, realmente era, pues sí, espléndida, era muy, muy, muy buena, o sea,
sí, que nos llevaba a comer, que regalitos, le daba muchos regalitos, que esto, que lo otro. Entonces, por esa parte, pues también nunca hubo como alguna cuestión o algún problema, Sí. ¿no? Porque tú veías que, bueno, pues está a lo mejor bien, ¿no? ¿Tus abuelos qué opinaban de la relación? Porque si bien no era una relación formal, pero me imagino que ellos se daban cuenta también. Ujú. ¿Qué opinaban sobre esas salidas, por ejemplo, que tenían? Pues de igual forma, ellos nunca siempre nos dieron nuestro espacio, tanto a mis papás, a mi papá, a mi mamá, como a nosotros. Entonces siempre ha sido como que muy distante esa parte de, de relaciones o de que digas, ay, esto está mal, no, para nada. O sea, siempre nos dejaron ser muy libres, ¿no? O sea, cada Sí. quien son sus cosas y saben lo que están haciendo, ¿no? No se metían en nuestras vidas personales. ¿Y con los papás de Cristian? ¿Tuvieron algún tipo de acercamiento? ¿Ustedes? No, para nada. Igual desde que los conocimos, pues nos veníamos y hasta ahí. No hubo un mayor acercamiento o un menor acercamiento, simplemente todo seguía igual. Cuando pasa todo esto, pues bueno, empiezan las investigaciones y se dan cuenta que el teléfono de Cristian estuvo en el mismo lugar que el de Nancy. O sea, ya estoy hablando de que esto ya ustedes lo descubren después, ¿no? Con el tiempo, con las investigaciones, se dan cuenta que él estuvo con ella en esa plaza. Es decir, ellos dos se habían quedado de ver en esa plaza de la Magdalena Contreras. Hasta ahora, o bueno, después de toda esta investigación, ¿qué es lo que encontraron? ¿Qué es lo que hoy se sabe que ocurrió? Bueno, así como lo comentas, derivado de la sábana de llamadas, nos damos cuenta de que hay desde que se vieron, más bien desde que salieron de la casa, ya estaba en comunicación con Cristian, ¿no? Se ven en la Plaza San Jerónimo y desde ahí los dos celulares recorren el mismo camino hasta a Valle de Bravo. El mismo camino, los mismos, todo, o sea, van juntos en el mismo vehículo. Queremos eso pensar, pero las geolocalizaciones indican que los dos están avanzando al mismo tiempo sobre el mismo lugar. Y llegaron justamente al punto donde fue encontrado el cuerpo de tu mamá. Sí. Después a él lo investigaron, lo mandaron a llamar, lo detuvieron. ¿Qué pasó con él? Pues sí, o sea, gracias a todo ese trabajo que se hizo en la fiscalía, se da con Cristian, ¿no? Ya no había mayor duda, ¿no? De que él había mínimo estado presente cuando todo esto sucedió. Él seguía todos, bueno, su familia, todo, él como si nada hubiera pasado. Seguían su vida normal, no les afectaba nada, no les presionaba nada, no tenían alguna presión, nada, ¿no? Gracias igual a las cámaras que obtuvimos, pudimos ver el día de la detención, ¿no? Pues él estaba fuera de su casa prácticamente como si nada le preocupara, como si no hubiera hecho algo, Sí. ¿no? Gracias a los policías de investigación que tuvimos mucho contacto con ellos, a la maestra en la fiscalía, pues se da la detención y sí, se va para el reclusorio Oriente. Antes, cuando tu mamá desaparece, cuando la reportan como desaparecida ese 10 de agosto, ¿él se acercó? Porque digo, pues bueno, estaba saliendo con ella. En algún momento cuando la reportan como desaparecida, pues lo que una pareja normal haría es, pues como que desapareció, ¿no? Te ayuda a buscarla. ¿Hubo ese acercamiento de él con ustedes? Sí, de hecho sus papás se presentaron ese día, bueno, en las ceremonias que se hacen, estaban ahí sus papás. En ese mismo día que desapareció, yo le estuve marcando también a él. Yo era la única persona, ¿no? Sabes, oye, ¿no viste a mi mamá? ¿Dónde fue? Esto, lo otro. A lo cual, pues él siempre se negaba, ¿no? Ya yo también, bueno, yo en ese momento empiezo ya a sospechar también de él, ¿no? Por las acciones que hacía, que todas las acciones o las preguntas que él me hacía referente a ¿con quién estás? ¿Quién está en tu casa? ¿No? Entonces, ya cuando me doy cuenta, cuando despierto y digo, él tiene algo que ver, agarro, bloqueo mi celular, lo elimino y lo bloqueo su número y
Y fue en cuanto yo le aviso a mi tía, le dijo, ¿sabes qué tenemos que hablar? Le dije, estoy completamente seguro que Cristian tuvo algo que ver. Sí, le di fotovolantes, ya en ese entonces ya estaba yo dudando, le di fotovolantes, pero ya se me hacía todo muy extraño. Sí. ¿No? O sea, él estuvo repartiendo fotovolantes también. Al parecer, ¿no? Sí, al parecer. Entonces ya ahí fue cuando dije, no, esto no me está gustando. Y esa misma noche decidimos irnos de ahí. Mi mamá estando en la casa, ¿no? Siendo velada. Sí. Fue un momento que entramos en shock, en desesperación horrible, porque pues no sabías qué seguía, ¿no? Claro. ¿Qué iba a pasar? Entonces... Claro, después de lo de tu papá y ahora lo de tu mamá, el miedo. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿No? Entonces, exacto. En ese momento, imagínate meter 20 años de tu vida en una maleta, ¿no? Y todavía salir escondidos en la cajuela, abajo de los asientos, ¿no? Porque no sabes quién está afuera, quién te vaya a seguir, ¿no? Entonces, ni siquiera tuvimos tiempo ni oportunidad para enterrar a mi mamá, ¿no? Sí. Así como yo me doy cuenta de Cristian, luego nos fuimos de la casa. No queríamos ya estar más vulnerables, ¿no? De lo que ya estábamos. Sí. Entonces, así fue como... O sea, tú ya no acudiste a todo el proceso después de despedida de tu mamá. Nada. O sea, la última vez que la viste fue dentro de tu casa en una caja. Uh-huh. Qué fuerte. Así te digo, pues todo, ¿no? Imagínate toda tu vida, toda tu casa en una maleta que tienes para poderte ir, ¿no? Entonces, sí, mucha familia nos apoyó, pero te digo, más que nada ese dolor, ¿no? Que imagínate, estás en tu casa con lo que tú estás haciendo y todavía tú tienes que salir escondido, tú todavía tienes que salir precavido de algo que ni siquiera tienes... Ni siquiera la debes ni la temes. ¿No? Entonces, exacto. Muy, muy complicado. Qué fuerte, de verdad, qué fuerte, porque tú tenías 21 años. O sea, estabas empezando en tus 20, en lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, esa etapa en la que pues para nosotros o para la mayoría de la gente es como que de la más importante en su vida, que tendrías que estar disfrutando con tus amigos, conociendo nuevas experiencias y tenías que estarte ocultando de alguien que pues al parecer en un principio te dio la mano a ti y a tu familia y hoy le tenías miedo, entre comillas, ¿no? De que pudiera actuar en contra también de ti, en contra de tu hermano. Y lo peor es que, pues bueno, esto, la detención de él ocurre meses después. Muchos meses después. Es decir, ustedes tuvieron que salir de ahí y él se quedó en ese mismo lugar, haciendo su vida, tal cual como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Me comentabas, a él lo detienen afuera de su casa, ya en 2020, es marzo de 2020. En marzo de 2020 lo detienen, se lo llevan y empiezan la investigación en su contra. O sea, él sí estuvo detenido durante un tiempo. Sí. ¿Se dieron las audiencias en su caso? Sí fue vinculado. Sí sí lo vinculan a proceso. Se llevaron las audiencias correspondientes, seguían las investigaciones. Obviamente teníamos que presentar muchas más pruebas, otras cosas que también personalmente tuvimos como que acceder a ellas, ¿no? Ya no era tanto trabajo como de la fiscalía, sino nosotros indagando, preguntando, oye, esto como cámaras, alguna otra cosa que nos sustentara todo lo que había pasado, lo que había hecho Cristian, ¿no? Entonces, pues la carpeta que nosotros tuvimos estaba muy bien armada, ¿no? Las geolocalizaciones creo que en este momento son lo más fuerte que hay en cuanto en el ámbito de pruebas, y las teníamos contundentes, ¿no? Muy bien armadas toda la carpeta de investigación. No había dudas de que había sido él, ¿cierto? Sí. Entonces,
es un proceso muy agotador y muy peligroso, porque también estás tratando pues con alguien, ¿no? Que no sabes hasta dónde va a llegar, que tú también estás tratando de que se haga justicia, pero tú no sabes lo que él está tratando de hacer también. O si solo es él. O si solo es él. O si hay ¿no? personas atrás de él también. Entonces, fue un proceso muy peligroso, pero siempre con el hambre de llegar hasta donde se tenga que llegar, ¿no? Y creo que hasta el momento sigue siendo el punto de estar ahí indagando y buscando y alguna conexión, oye, esto cómo pasó, así, para dar una respuesta a todo esto. Exacto. Entonces, cuando llegan las audiencias, ¿tú acudiste a una? Sí, ¿Algunas? ¿Estuviste en todas? Yo estuve en todas, excepto en la última, cuando le dictan en la última yo no estuve, pero yo estuve desde el principio a fin, yo lo vi sentado, ¿no? Imagínate tenerlo a unos pasos, Sí. ¿no? Entonces, y aún así el perfil de tanto de él como de su abogado, pues siempre fue arrogante, ¿no? Siempre fue una cosa que de verdad mucho coraje, ¿no? O sea, entonces sí fue muy, muy complicado. ¿Te permitieron hablar? Sí, claro, y decir, obviamente, lo que tú dijiste desde un principio en la carpeta de investigación, pues lo tienes que volver a consolidar ahí. Sí. Entonces, sí, yo, igual fue muy difícil pues hablar, ¿no? Pero siempre firmes y siempre estando seguros de lo que habíamos hecho, ¿no? Del trabajo que teníamos, de la carpeta de investigación, de que no había dudas realmente. O sea, estábamos apuntando hacia una persona que estábamos seguras que había sido. Sí. ¿No? ¿Su familia nunca trató de acercarse a ti? No, para nada. Bien, ellos se mantuvieron, ni con tus abuelos, porque al parecer tus abuelos seguían entonces viviendo en ese lugar, ¿no? ¿En algún momento no se acercaron? No, todos se fueron. Todos nos tuvimos que ir, todos. De hecho, pues hasta la casa se vendió. O sea, todo ese hogar que construimos desde un inicio se esfumó. Se esfumó. Entonces yo no podía, pues, doblarme, ¿no? O sea, yo no podía, aunque por más que quisiera, nunca me lo podía permitir, ¿no? Era un gran peso, ¿no? Para un joven de 21 años. Creo que era demasiada presión la que tenías encima, porque para ti era, yo no me puedo derrumbar porque mi hermano me está viendo. ¿No? Sí, exacto. Qué difícil, de verdad. Y así pasaron varios meses, bueno, de hecho años, porque a él lo dejan libre hasta el 2022. Ajá, entrando el 2022. Entrando 2022. Esto, ¿por qué? Tenían todas las pruebas. ¿Por qué lo dejaron libre? Según el juez, según todo este proceso, había falta de pruebas, ¿no? En ese momento, para ellos no fue suficiente la geolocalización, la sábana de llamadas. No fue suficiente para ellos. De verdad, el trabajo fue excepcional. Todo, dieron lo mejor de cada uno de las áreas, los pedí todo, para que dijeran que había falta de pruebas. Cuando tú tienes un celular que es personal, que no lo dejas ni para ir al baño, ¿cómo puede ser posible que digas que tu celular está aquí y tú estás en otro lado? ¿No? Sí. Entonces es horrible esa frustración, ese coraje, ¿no? ¿Qué argumentó él? O sea, ¿qué es lo que él decía? Mi celular estaba en el coche de ella, estaba en el mismo lugar que ella y yo estaba en otro lado. ¿O cuál fue su apelación? O sea, sí. ¿Qué pruebas él aportó para que lo dejaran libre? Pues la única prueba que él fue que alguien lo vio en una fiesta. Que él esa noche estaba en una fiesta. No había pruebas, no había cámaras, no había nada. Simplemente fue un relato hablado que lo vieron en una fiesta, que estaba en una fiesta. Sí. No había nada a comparación del trabajo que nosotros hicimos, no había nada. O sea, tenía una carpeta muy bien sustentada y de nada sirvió. De nada. Y pues bueno, la carpeta de investigación de tu mamá se cerró en ese entonces.
No, pues o sea, no estuvimos contentos ni nada, nadie estuvo contento con eso. Se buscó la apelación, difícil de llegar a ella. Se gana la apelación y el juez dicta que sí es culpable. Y hasta el momento ahorita hay una orden de aprehensión hacia Cristian. Pero para esto, para que cambiara, ¿cuánto tiempo pasó? Porque ahí lo dejan libre, pero luego dicen, discúlpenme, sí era culpable. Fue mucho tiempo, igual como un año, otro año, año y medio para que pudiéramos retomar el caso, ¿no? Suficiente tiempo para que él se fuera. Qué barbaridad, porque casos así hay muchos. Hay muchos en este país y sé que no solo en este país, sino en el mundo entero, ¿no? Personas que ya las tienes ahí, que tienes las pruebas suficientes en su contra y lo digo porque hace también unas semanas tuvimos el caso de Carla, en donde pues prácticamente la evidencia estaba ahí. O sea, a Carla la encontraron sin vida en el departamento de su pareja y no fue prueba suficiente para que lo detuvieran en el momento, ¿no? ¿Y qué pasó con ese hombre? Que lo dejaron en libertad porque ni siquiera lo tenían como un culpable, sino como un testigo, y se dio a la fuga. Y hoy también no se sabe nada sobre él, ¿no? Entonces, por este tipo de casos da coraje porque lo tuvieron ahí, tenían todo para poder hacerle y seguir un proceso e incluso llegar hasta una sentencia y no se dio. Y hoy, tiempo después, ahora sí lo están buscando. Entonces, hoy no hay nada, ningún dato, alguna pista sobre dónde podría estar. Nada. Está una orden incluso girada a nivel internacional. Sí, Está siendo siempre buscado. se buscó. Ya con todo esto, pues sí, se buscó que fuera juzgado con perspectiva de género, se ganó la apelación, tuvimos la orden de aprehensión y también luchamos porque se diera un boletaje, que se boletinara a nivel internacional, porque también sabemos que tiene familia en Estados Unidos o que él pues sí tenía como esa posibilidad de salir del país, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo más fácil? Pues me voy, ¿no? Entonces, Sí. siempre hemos buscado esa parte de, o sea, lo más que se pueda hacer para poder dar con él, ¿no? ¿Hasta ahora tu familia ha recibido algún tipo de amenazas? Pues ahorita ya no, porque de verdad nosotros cuando dejamos la casa también fue un proceso de dejar celulares, dejamos toda una vida, o sea, ese mismo momento todos los celulares fueron destruidos, todo, o sea, digamos que nosotros, o sea, iniciamos una vida completamente nueva, tratando, ¿no?, de llevar una vida normal. Sí, ok, entonces hasta ahora no han recibido nada. Digamos que viven una vida tranquila, entre comillas. Entre comillas, sí, ¿no? Claro. Bien. Sé que hubo muchas cosas que tal vez quisiste decirle a Cristian cuando lo tuviste ahí, en esas audiencias, ¿no? O sea, hubo muchas cosas que yo creo que te guardaste y que en ese momento quisiste haberlas sacado, pero muchas veces en las audiencias dicen, no te vayas a pasar con lo que vas a decir, guárdatelo, ¿no? Puedes afectar el proceso y mejor no digas nada. Hoy si te dijera que Cristian te estuviera escuchando o te está escuchando, ¿qué le dirías? Simplemente, pues los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y solamente es cuestión de esperar, ¿no? Tener mucha paciencia y pues Dios sabrá cuándo nos va a dar la oportunidad de que todo esto sea un poco remediado, ¿no? Porque destruyeron no una vida, no una familia, ¿no? Fueron un caos, ¿no? Completamente que hizo. Entonces, pues solamente queda tener un poco de fe y esperanza para que todo esto llegue un poquito a su... Cada quien, ¿no?, recibe lo que merece y
esperemos que realmente caiga, ¿no? A donde debe de estar. Sí. Gael, ¿tú crees en la justicia todavía? Ya no. Ya no, con todo esto que hemos vivido, todo eso dejó de existir, ¿no? Aquí ya no hay, podría decir que hasta nosotros somos los que ellos tienen más derechos que nosotros no tenemos que estarnos cuidando más todavía, ¿no? Que las personas que hacen cosas, ¿no? Exacto. Entonces, no hay justicia, no hay simplemente, pues sí, hay que tener un poquito de paciencia y esperanza, que todo marche un poco mejor y que realmente caiga, ¿no? Donde tiene que estar. Sí. ¿Qué le pides a las autoridades? ¿Qué le pides a la fiscalía? Pues volver a retomar el caso y que se haga, que ya está la orden de aprehensión, ya no hay más dudas, ya no hay más preguntas, ya no hay nada, ¿no? Simplemente dar con él, encontrarlo. Sea donde esté, puede caer. Exacto, exactamente. Y de verdad que yo espero que eso ocurra, que tu mamá obtenga justicia después de tantos años. Sabemos que a estas alturas creo que muchas de las personas que sigan ausencias, muchas familias, incluso nosotros, ya dudamos que la justicia exista en este país. Es muy lamentable todo lo que ocurre, es muy lamentable cómo se viven las cosas, cómo es tan fácil asesinar a una mujer en este país y no tener consecuencias, ¿no? ¿Cómo es tan fácil que teniendo todas las pruebas la libras? ¿Por qué? Muchas veces por dinero, por influencias, porque en este país parece que vale más el dinero que la vida de una mujer, ¿no? Y es lo que de verdad enoja y da coraje. En este caso, tu mamá, pues bueno, ha pasado su caso como otros casos, en la oscuridad, en la incógnita, en ser un caso más de México, ¿no? Pero para ti es tu mamá, para ti es tu mamá y para ti fue tu papá. Y justamente también quisiera preguntarte, ¿tú sospechas de Cristian en el caso de tu papá? ¿Crees que puede haber cierta relación? Sí, completamente. Ya no hay, o sea, de plano ya no hay dudas. O sea, todo esto, el tenerlo tan cerca, el tenerlo, o sea, nos tenía tan estudiados, nos conocía, ¿no? Tan solo a la fecha de mi cumpleaños. O sea, supo perfectamente cómo darnos, ¿no? ¿Cuál era la razón o cuál es el fin de todo esto? Pues no lo sabemos. Pero sí supo perfectamente en dónde darnos, ¿no? Con lo de mi papá, pues ya no hay ninguna duda, ¿no? O sea, esto está más que claro. Y si en su momento, pues no se hizo nada, o no hay como tal una carpeta o un presunto culpable o algún es Cristian, no hay otra persona, ¿no? Justo lo acabas de mencionar. ¿Por qué? ¿Por qué tanto daño contra tu familia? O sea, sé que no hay una respuesta, pero sé que te lo preguntas muchas veces, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si no nos metíamos con él? ¿Por qué si éramos unos vecinos normales? ¿Por qué con mi familia? ¿Te has preguntado eso? Sí, o sea, mm, de verdad, eso de... Y no va a haber una respuesta, ¿no? No sabemos por qué hizo lo que hizo, pero de que nos ha querido dañar, nos quiso dañar, nos dañó y simplemente, pues, que estamos, ¿no? Aquí de pie, luchando todavía por todo esto de que no estamos conformes, no estamos siempre buscando lo más cercano a la verdad de todo esto, ¿no? Sí. Y espero que algún día todo eso que ustedes quieren y todo lo que, por lo que han estado luchando a lo largo de estos años llegue a tu familia, que algún día sé que pues del todo la paz no va a llegar, porque cuando alguien falta, y más cuando dos personas faltan, tu vida ya no vuelve a ser la misma, ¿no? Ya las navidades, los cumpleaños,
ya no saben igual a como eran antes y desgraciadamente es una triste realidad a la cual tú y tu hermano se están enfrentando y se van a enfrentar, pero de corazón espero que en algún momento esa justicia llegue a su familia y puedan hacer que las personas o la persona que está detrás de todo esto pues pague por lo que hizo. De verdad yo te agradezco muchísimo el hecho de que hayas estado aquí con nosotros, por la confianza al contarnos el caso de tu mamá, un caso del que pues bueno, algunos medios de comunicación lo tocaron en su momento, pero no sabíamos exactamente qué hubo detrás de la historia de Nancy, ¿no? De esta mujer de 41 años que trabajaba en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y es algo que también no te he preguntado, pero pues bueno, al trabajar en la comisión, pues yo creo que debió de haberse agilizado un poco más, ¿no? Todos pensaríamos eso. ¿Hubo un pronunciamiento al menos de la comisión? No, o sea, realmente no hubo, como tú dices, algún beneficio o algo para facilitar todo este proceso. Pues para nada, a lo mejor el renombre, pero no hizo nada. O sea, realmente fue un caso más. Dentro de todo, fue un número más, ¿no? No hubo renombre, no hubo realmente un apoyo que tú dijeras, a ver, el nombre pesa, ¿no? Y vamos a estar aquí con ustedes o nada. Sí, exactamente. Y eso ya es muy grave, porque si incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no mete la mano por uno de sus trabajadores, entonces pues ya estamos muy mal desde ahí. Gael, sé que duele, pero si yo te preguntara cuál es el mejor recuerdo que tienes con tu mamá, ¿qué me dirías? Pues toda la vida, ¿no? Ella fue la mujer, ¿no? La primera mujer en mi vida. Simplemente amor, ¿no? Ella fue amorosa, simplemente fue cariñosa, amable, ¿no? Eso es con lo que yo siempre me quedo. Siempre fue muy risueña, siempre fue muy, muy noble, ¿sabes? Muy, 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 muy dócil. Entonces yo me quedo con eso. Muy inteligente para todo. Pues yo me quedo con esa parte, ese buen corazón, ese gran amor, ¿no? Hacia los seres queridos que tenemos. Y simplemente espero poder estar un día con ella, ¿no? Espero que sí. Ojalá no tan pronto. Tan pronto, ¿no? Pero que vivas tu vida, de verdad, porque eres un joven, tienes 26 años actualmente, tienes toda una vida por delante y de verdad que pues sí duele el saber que dos chicos han vivido tantas desgracias en tan poco tiempo y a veces uno dice, es que si mi mamá me faltara o si mi papá me faltara, me muero, ¿no? Y como nos han dicho muchas familias que vienen aquí, no te mueres, tienes que seguir con ese dolor y ese dolor que cala, de verdad, que te derrumba, que tus cumpleaños no vuelven a ser los mismos, que llega el día de tu cumpleaños y en lugar de que sea una celebración, pues recuerdas lo que pasó ese día, ¿no? Y tienes una vida por delante muy, muy exitosa, seguramente, muy larga, y en algún momento de la vida, cuando el universo, Dios, lo que quieras, lo decida, ojalá puedas volver a estar con ella y te pueda dar ese último abrazo del cual te negaron y te arrebataron ese 10 de agosto de 2019. Gracias, Gael. De verdad, gracias por haber estado aquí. Abrazo a tu hermano, abrazo a toda tu familia y de verdad que espero que la próxima vez que nos veamos o que hablemos sea para que me digas que Cristian ya está detenido. Eso esperamos. Gracias por haber estado con nosotros en un capítulo más de Ausencias. Este es el caso de Nancy. Muchas personas escuchamos aquí en la Ciudad de México su caso. Una trabajadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se hablaba mucho en redes sociales y decían, es que a lo mejor la asesinaron por su trabajo, porque defendió a alguien que no debía de defender
y por eso la asesinaron. Nancy no fue asesinada por su trabajo. Detrás del feminicidio o del presunto feminicidio de Nancy, está una persona que hoy está siendo buscada. Lo tuvieron detenido en su momento y lo dejaron ir. ¿Por qué? Por falta de pruebas. Pruebas que tenían ahí y que no fueron suficientes para la ley en México para detener a esta persona. Ya lo decía, es por esto que es tan fácil asesinar a una mujer en este país, porque no va a haber consecuencias. A Nancy le quitaron sus sueños, le quitaron su vida. Una persona de apenas 41 años, con 2 hijos. Tenía todo un futuro por delante. Y hoy ya no está. De verdad, espero que estos casos sean tomados en cuenta y no se tomen como solamente un feminicidio, un homicidio más. Nancy tiene una historia y hoy te pido que por favor nos ayudes a compartirla. Gracias por habernos escuchado. Soy Samaria Mávil. Nos vemos la próxima semana.